Los dioses eslavos no eran solo seres celestiales y benevolentes. Entre ellos, había figuras misteriosas, caóticas y a veces temibles. Uno de los más enigmáticos y poderosos es Veles, el dios de la tierra, las aguas y el inframundo. Un ser astuto, representado como un dragón o una serpiente gigante, en constante lucha con Perún, el dios del trueno. Pero, ¿quién era realmente Veles? ¿Cuál era su papel en la mitología eslava? Prepárate para un viaje a través de mitos, batallas divinas y antiguas creencias que siguen vivas hasta el día de hoy. Antes de sumergirnos en esta historia, si te gusta la mitología, las leyendas y los relatos ocultos del pasado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, viajemos a la era de los antiguos eslavos. En la mitología eslava, Veles es un dios dual, vinculado tanto a la riqueza y la fertilidad, como a la oscuridad y el caos. Su figura se asocia con las serpientes y los dragones, pero también con el ganado, los bosques y los ríos. Mientras que Perún representa el orden y el cielo, Veles es el dios del mundo terrenal y del más allá. Esta dualidad lo convierte en un personaje clave en el panteón eslavo. Su nombre aparece en los textos más antiguos de los pueblos eslavos, y se cree que su culto se remonta a miles de años atrás, mucho antes de la cristianización de Europa del Este. En inscripciones del siglo X, se menciona a Veles como un dios jurado, aquel ante quien se hacían pactos sagrados. De hecho, en el antiguo código de los Rus, los comerciantes juraban por Veles y Perún, asegurando que cumplirían sus tratos bajo pena de castigo divino. Pero Veles no solo era un dios protector del comercio y el ganado. También era un embaucador, un dios tramposo que disfrutaba de desafiar a Perún y robarle el ganado celestial. Este conflicto entre Perún y Veles es uno de los mitos más importantes de la mitología eslava, y define la eterna lucha entre el orden y el caos. La historia cuenta que, en un tiempo primigenio, Veles se deslizó desde el inframundo hasta el dominio de Perún, en lo alto del cielo. Allí, robó el ganado divino, símbolo de la abundancia y la riqueza, y lo llevó de vuelta a la tierra. Pero Perún, furioso por este acto de desafío, desató una tormenta sin precedentes. Los rayos cayeron sobre la tierra, persiguiendo a Veles a través de bosques, montañas y ríos. Este enfrentamiento no era solo una pelea entre dioses. Para los eslavos, esta batalla representaba el ciclo natural de la vida. La tormenta de Perún traía la lluvia que hacía fértiles las tierras de Veles. Era un equilibrio necesario entre el cielo y la tierra, entre la luz y la oscuridad. En cada invierno, se creía que Veles vencía a Perún, sumiendo el mundo en el frío y la oscuridad. Pero en primavera, Perún regresaba, derrotando a Veles y devolviendo la luz y el calor. Este mito era tan importante que muchas festividades eslavas giraban en torno a esta lucha cósmica. Pero el papel de Veles no terminaba ahí. Además de ser un enemigo de Perún, era el guardián del Navia, el inframundo eslavo. Allí, guiaba a las almas de los muertos, ayudándolas a cruzar hacia la otra vida. En este aspecto, Veles se asemeja a dioses como Hades o Anubis, mostrando una vez más su naturaleza dual, protector y destructor, tramposo y guía espiritual. A pesar de la llegada del cristianismo, el culto a Veles no desapareció por completo. Muchos rituales y creencias paganas continuaron en forma de tradiciones populares. En algunos pueblos eslavos, los campesinos aún realizaban ofrendas en ríos y bosques, pidiendo protección para sus animales y cosechas. También se le invocaba para obtener éxito en los negocios y el comercio. Curiosamente, en la Rusia medieval, San Blas, conocido como Blasi, fue adoptado como el equivalente cristiano de Veles. Este santo es el protector del ganado, una función que antes pertenecía a Veles, lo que sugiere que la figura del dios eslavo nunca desapareció del todo, sino que se transformó. Hoy en día, Veles sigue siendo una figura fascinante dentro de la mitología eslava. Su imagen de serpiente o dragón se ha mantenido en cuentos y leyendas, y muchos festivales neopaganos lo honran como el dios del conocimiento, la magia y la naturaleza. El culto a Veles era muy importante entre los antiguos eslavos. Aunque los templos dedicados a él eran menos comunes que los de Perún, sus santuarios solían estar en lugares naturales como ríos, bosques o montañas.
La gente le dejaba ofrendas de miel, leche y lana, pues se creía que estos elementos le complacían. Uno de los rituales más importantes era el Día de Veles, celebrado en pleno invierno. Este festival marcaba el periodo en el que Veles dominaba el mundo, trayendo consigo la oscuridad y el frío. Durante esta festividad, la gente usaba máscaras de animales, representando los espíritus del bosque y el ganado, y realizaba danzas y cánticos para contentar al dios y asegurar la prosperidad del año entrante. Otro momento clave era el inicio de la primavera, cuando Perún derrotaba a Veles y traía de vuelta la luz y el calor. En este periodo, se llevaban a cabo rituales de purificación, como caminar descalzo sobre brasas o bañarse en ríos helados, simbolizando la transición entre las estaciones y la renovación del mundo. Pero Veles no solo era un dios de la naturaleza. También era el patrón de los comerciantes, los poetas y los hechiceros. En la antigua Rus, los mercaderes hacían sacrificios a Veles antes de emprender un viaje, confiando en su protección. Los bardos y narradores también lo invocaban antes de contar historias, pues se decía que él inspiraba la sabiduría y la creatividad. A lo largo de los siglos, Veles ha sido representado con diferentes símbolos y formas. Uno de los más comunes es el tridente curvado, que recuerda a los cuernos de un toro o a las ramas de un árbol. Este símbolo aparece en tallados antiguos y se cree que representa su conexión con la naturaleza y el inframundo. Otro emblema clave es la serpiente en espiral, que simboliza el ciclo eterno de la vida, la muerte y la renovación. En muchas leyendas, se dice que Veles podía transformarse en una serpiente gigante o en un dragón, y que su figura se oculta en los ríos y las sombras del bosque. Curiosamente, algunos de estos símbolos han llegado hasta la actualidad, apareciendo en escudos, banderas y arte popular eslavo. Incluso en la heráldica rusa, se pueden encontrar referencias a Veles en emblemas relacionados con el comercio y la sabiduría. A pesar de la llegada del cristianismo, Veles nunca desapareció por completo. Su figura se transformó, y en algunos casos, se mezcló con nuevos elementos religiosos. Un claro ejemplo es la figura de San Blas, mencionada anteriormente, que en muchas regiones eslavas asumió el papel de protector del ganado, una función que originalmente pertenecía al dios Veles. Pero más allá de la religión, Veles sigue presente en la cultura popular, la literatura y hasta en la música. En la actualidad, hay festivales neopaganos dedicados a él, donde la gente celebra con rituales inspirados en las antiguas tradiciones eslavas. Además, su nombre aparece en videojuegos, novelas de fantasía y hasta en bandas de música folk y metal, que rescatan la mitología eslava. En países como Rusia, Ucrania y Polonia, el interés por la mitología precristiana ha crecido en los últimos años. Grupos de rodnovería, un movimiento neopagano eslavo, han comenzado a reconstruir y practicar los antiguos cultos a Veles, realizándole ofrendas y organizando festivales en su honor. Incluso fuera de la comunidad eslava, Veles ha capturado la imaginación de muchas personas. Su imagen de dios dual, protector y embaucador, lo convierte en una figura fascinante que sigue vigente en la actualidad. Veles no es solo un personaje de la mitología eslava. Es una representación del caos necesario, de la transformación y del equilibrio en la naturaleza. Su eterna lucha con Perún refleja los ciclos de la vida, el paso de las estaciones y el conflicto entre el orden y la anarquía. Aunque su culto oficial desapareció hace siglos, su legado sigue vivo en la cultura eslava, en sus símbolos, en sus tradiciones y hasta en el arte moderno. ¿Qué te pareció la historia de Veles? ¿Te gustaría conocer más sobre otros dioses eslavos y sus mitos? Deja tu opinión en los comentarios, compártelo con tus amigos, dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando el fascinante mundo de la mitología. Nos vemos en el próximo vídeo de Secretos Inexplicables.